Más allá de la noticia, nada es lo que parece. Verdades ocultas, poder que se esconde, redes invisibles. Nada es casual. Esto es Más allá de la noticia. Bienvenidos y bienvenidas a Más allá de la noticia, un esfuerzo de investigación conjunta entre Fe Media y TLC HD. Los Cortes Federales de Estados Unidos se han convertido en el confesionario del narcopoder latinoamericano. Tras las caídas históricas de Hugo "El Pollo" Carvajal y el capo mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, la atención pública en Bolivia se volcó a una pregunta recurrente que inunda las redes sociales y los debates políticos. ¿Llegaron los tentáculos de estos entramados a financiar la política local? Hoy en este documental cruzamos los expedientes judiciales oficiales para separar los mitos digitales de las líneas de investigación reales. Para entender el origen de los señalamientos que dirigen la mirada hacia los liderazgos bolivianos, no debemos mirar a México, sino a Caracas. Hugo Armando Carvajal Barrios, alias El Pollo, fue el todopoderoso director de inteligencia militar de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Tras un largo periplo de fugas, detenciones en Aruba y España y su extradición en 2023, El Pollo sacudió la Corte de Nueva York al declararse culpable de narcoterrorismo en junio de 2025. Pero antes dejó un rastro de confesiones explosivas, una supuesta lista de gobiernos financiados con dinero negro de PDVSA, donde figura el nombre de Evo Morales. ¿Cómo operaba esta presunta red? El factor Pollo Carvajal, las valijas del chavismo. El origen de los señalamientos dirige a liderazgos bolivianos. No nació en México, sino en Caracas. Hugo Carvajal, extraditado y procesado en Estados Unidos, declaró ante la justicia española y posteriormente ante fiscales norteamericanos que el gobierno de Hugo Chávez financió durante al menos 15 años a movimientos de izquierda en España y América Latina. Trata de esto, que Carvajal, como dices, fue muy aliado de Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro. Entonces, los tres trataron de convertir a Venezuela a un narcoestado. Ellos formaron un vínculo con la FARC, permitieron que la FARC estableciera bases en Venezuela. Pero no nomás era con la FARC, pero era con el cartel del norte, por ejemplo, con Vilmer Varela, alias El Jamón. Entonces ellos estaban manejando toneladas de cocaína que venían de Colombia. De Colombia mandaban esas toneladas de cocaína a México y luego a los Estados Unidos. Ellos eran parte de lo que se llama el cartel de los soles, pero a un principio ellos estaban conforme de recibir sobornos, pero después ellos comenzaron a tomar control de esos cargamentos y de la FARC y de otros carteles colombianos que operaban en territorio venezolano. Entonces él es un punto clave de ese cartel de los soles. Él estuvo trabajando con Hugo Chávez y luego con Diosdado Cabello y con muchos elementos de las Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿Pero quién es? Yo soy hombre sencillo, me considero humilde, sentimental, quizás extrovertido. No soy. Yo sé mucho, a pesar de que no lo manifieste. Y la gente sabe. Yo sé mucho, de muchas cosas. Sé de mucha gente también. Yo sé que hay gente por ahí que se da golpes en el pecho y atacan y difaman sin ningún tipo de contemplación. Esa es una de las principales virtudes mías. Lo que sé. Ahí lo tengo. Me hice una promesa mía, personal, de no utilizar lo que aprendí después de haber pasado 12 años en una dirección de inteligencia o un organismo de inteligencia en contra de la persona. Vamos a ver hasta cuándo
Hugo Armando Carvajal Barrios, alias El Pollo, fue director de la Dirección de Inteligencia Militar, DIM, venezolana entre 2004 y 2011 bajo el gobierno de Hugo Chávez y entre 2013 y 2014 bajo el gobierno de Nicolás Maduro. En enero de 2014, el gobierno de Maduro lo nombró cónsul en Aruba. En julio de ese año fue arrestado en virtud de una orden de arresto internacional emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero tras negociaciones diplomáticas, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos reconoció su inmunidad diplomática, lo declaró persona no grata y lo expulsó de Aruba. En 2019 se distanció del régimen chavista. En abril de ese año, la policía española detuvo por primera vez a Carvajal por pedido de los Estados Unidos, pero quedó en libertad luego de que un tribunal decidiera denegar la solicitud de extradición del venezolano. Carvajal fue detenido en España el 9 de septiembre de 2021 y casi 2 años después, en julio de 2023, fue extraditado a los Estados Unidos, donde en un principio se declaró inocente. ¿En qué estado se encuentra su proceso judicial? En junio de 2025, casi 2 años después de su extradición y su llegada a los Estados Unidos, Carvajal se declaró culpable de 4 delitos de narcotráfico ante el juez Alvin Hartstein de la Corte del Distrito Sur de Nueva York: conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, participar en narcoterrorismo para el beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y otros delitos relacionados con armas. La realidad profundamente preocupante es que hay poderosos funcionarios de gobiernos extranjeros que conspiran para inundar Estados Unidos de drogas que matan y debilitan. Hugo Armando Carvajal Barrios fue una vez uno de los hombres más poderosos de Venezuela. Durante años, él y otros funcionarios del Cartel de los Soles utilizaron la cocaína como arma, inundando de veneno Nueva York y otras ciudades estadounidenses. Hugo Armando Carvajal Barrios se aprovechó de su cargo como director de inteligencia militar de Venezuela y abandonó su responsabilidad hacia el pueblo venezolano con el fin de causar daño intencionadamente a los Estados Unidos. Tras años intentando evadir a las fuerzas del orden, Carvajal Barrios probablemente pasará el resto de su vida en una prisión federal. Nicolás Maduro, Pared El Aizami, Néstor Reverón, Justo Noguera Pietri, Antonio Benavides Torres, Sergio Rivero Marcano, Gustavo González López, Iván Hernández Dala, y como integrantes del Comando Antigolpe, Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Freddy Bernal, además de los comandantes de la Policía Nacional Bolivariana del año 2014 y 2017, de los cuales no tengo los nombres a la mano. Por último, quisiera dejar claro que como ciudadano general de la República y diputado de la legítima Asamblea Nacional, me debo al pueblo y en honor a esa población retiré mi apoyo al gobierno, fundamentalmente por todas las atrocidades cometidas y la violación de los derechos humanos, como se los he mencionado. Lamentablemente me encuentro en una situación personal de persecución política que no me permite prestar una colaboración como se lo merece esa comisión. La línea hacia Bolivia. En los listados de presuntos beneficiarios señalados por Carvajal figura el nombre de Evo Morales. El mecanismo descrito por la exespía no era mediante transferencias bancarias, sino el flujo de dinero en efectivo movilizado bajo amparo de las valijas diplomáticas. Aunque la defensa de Morales siempre ha negado de forma tajante estos vínculos, tachándolos de guerra sucia, el testimonio forma parte del archivo de inteligencia criminal en Estados Unidos. Entre los ejemplos mencionados figura el gobierno de Néstor Kirchner, Frente para la Victoria. Según ese mismo escrito, además de la Argentina, el venezolano habría enumerado diversos movimientos y gobiernos que fueron financiados con dinero proveniente del Estado venezolano. Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú,
Manuel Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, el Movimiento 5 Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos ellos fueron receptores de dinero enviado por el gobierno venezolano, aseguró. En su declaración, el exmilitar explicó que la petrolera estatal PDVSA funcionaba como la gran caja negra del socialismo bolivariano, un pozo sin fondo desde el que irrigaban campañas políticas, medios afines y proyectos ideológicos fuera de Venezuela. El gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años, escribió Carvajal en un documento remitido al magistrado. El torbellino de información en redes sociales suele fundir la confesión de Carvajal con la del líder sinaloense, creando una gran narrativa de sospecha. Sin embargo, los expedientes judiciales corren por vías completamente separadas. Israel El Mayo Zambada, el histórico cofundador del cartel de Sinaloa, que jamás había pisado una cárcel, cayó en julio de 2024 y se declaró culpable en agosto de 2025. Su famosa carta ventiló traiciones profundas pero exclusivas de la política mexicana. Entonces, ¿cuál es el verdadero nexo de Sinaloa con nuestro país? Los datos técnicos de inteligencia antidroga revelan que la relación no es electoral, es estrictamente operativo. El Mayo, Zambada y el cartel de Sinaloa, nexos operativos no electorales. La desinformación en redes suele fundir la confesión de Carvajal con la del líder sinaloense, pero los expedientes corren por vías separadas. Ismael El Mayo Zambada es un histórico narcotraficante mexicano, cofundador y líder del cartel de Sinaloa. Durante décadas operó con un perfil bajo y nunca había sido arrestado hasta que fue detenido en Estados Unidos en julio de 2024 y en agosto de 2025 se declaró culpable de múltiples cargos de narcotráfico. Es probablemente el narcotraficante más exitoso que ha existido hasta el día de hoy. No sabemos cómo logró evadir tantos años a la justicia nacional como internacional. No se deja fotografiar por nadie. Han caído todos sus hijos, todo su círculo de alrededor. La famosa carta emitida por los abogados El Mayo Zambada tras su detención ventiló traiciones e implicaciones exclusivas de la política mexicana, como el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Operated with impunity at the highest levels of the Mexican drug trafficking world by paying bribes to government officials, by bribing law enforcement officers. He controlled corrupt officials and officers who protected his workers and his drug shipments that traveled from Mexico into our country. Aunque El Mayo no ha nombrado a políticos bolivianos en sus audiencias de la Corte, la presencia de su organización, el Cartel de Sinaloa, en el país es una realidad técnica. Informes de inteligencia antidroga señalan que el cartel opera en territorio boliviano mediante emisarios locales para el acopio de cocaína de alta pureza y la instalación de laboratorios de cristalización, utilizando a Bolivia como un nodo logístico más que como un objetivo de financiamiento electoral directo. Retomamos la pista de Hugo Carvajal para desentrañar lo que los fiscales internacionales denominan una metodología logística institucionalizada. No hablamos de rumores vagos, sino del esquema que el exespía detalló ante la justicia, el mecanismo de las 21 valijas, dinero en efectivo custodiado por la inteligencia venezolana que salía de la petrolera PDVSA en vuelos oficiales hacia el Cono Sur. En el caso de Bolivia, el testimonio describe envíos directos a los liderazgos del movimiento al socialismo, burlando los controles aduaneros de El Alto y Virubiru bajo el amparo secreto del Estado. Una ruta financiera invisible al ojo contable, pero rastreable en el manifiesto de vuelo de la época. Las valijas del PDVSA y la conexión del Eje del Sur. Para profundizar en las declaraciones de Hugo Carvajal, es necesario entender la estructura operativa que describen ante los fiscales de la Audiencia Nacional de España y las agencias norteamericanas.
Sus revelaciones no se limitan a menciones vagas, sino que describen una metodología logística institucionalizada. Estos cargos por los cuales se acusa o se declara culpable Hugo Carvajal tienen que ver con un cargamento de 5.6 toneladas que él ayudó a enviar a México en un avión DC-9 en el 2006. Pero quizá la más importante consecuencia de esta declaración de culpabilidad no sea el hecho de que él admita, digamos, la culpabilidad de estos delitos que se le acusa, que por cierto tienen una condena mínima de 50 años y máxima de cadena perpetua. Es un mecanismo, digamos, la declaración de culpabilidad se usa también como una forma de llegar a un acuerdo. La persona que, en este caso Carvajal, que naturalmente no tiene muchas esperanzas de salir victorioso en este juicio, entonces intenta abrir una negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y decirle: tengo información importante, jugosa, que a ustedes les pudiera interesar, que pudiera abrir otras investigaciones criminales también importantes que implica operadores conectados a la dictadura de Venezuela, de Cuba, probablemente operadores iraníes en Estados Unidos. El mecanismo de las 21 valijas. En sus aportes de información, que coinciden con investigaciones históricas del FBI, Carvajal detalló que el dinero salía directamente de las arcas de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, y era custodiado por oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, bajo su mando directo. Según el ex general, se autorizaron decenas de vuelos hacia países aliados de la región, incluido el eje andino y el cono sur, para entregar millones de dólares en efectivo destinados a asegurar lealtades políticas y sostener campañas electorales a mediados de la década del 2000 y principios de 2010. La pista del dinero en metálico a La Paz. Si bien el caso de la financiación ilegal ha avanzado judicialmente con fuerza en España, afectando a partidos como Podemos, en el caso de Bolivia, el testimonio del Pollo describe que los envíos a los liderazgos del movimiento al socialismo MAS se realizaban bajo estricto secreto, mediante estado valijas diplomáticas que no pasaban por los controles aduaneros regulares en los aeropuertos de El Alto o Virubiru. Aunque este flujo de efectivo es sumamente difícil de rastrear contablemente hoy en día, el testimonio de Carvajal en Nueva York busca validarse cruzando los manifiestos de vuelo de los aviones presidenciales y estatales venezolanos de esa época. La DEA viene a perseguir dirigentes, atacar a partidos de izquierda. A los partidos de la derecha bien metidos con el narcotráfico, cuidan, defienden. Eso pasa en Colombia. A los partidos de izquierda no tienen ninguna implicancia en la cosa del narcotraficante, al Maduro, a la justicia norteamericana, no le procesan por narcotraficantes. Sí. Nada. ¿Qué cartel de los soles? ¿De dónde está? ¿Qué te... usan como un instrumento de control geopolítico. Existe una segunda arista operativa que conecta los casos de narcotráfico de alto nivel en Estados Unidos con el territorio boliviano y que toca de cerca la compleja coyuntura del trópico de Cochabamba. Informe de la DEA detallan una supuesta cooperación entre el cartel de los soles, la estructura militar venezolana y clanes locales en Bolivia. El objetivo, una logística inversa para mover precursores químicos controlados hacia laboratorios en la Amazonía y el Chapare. Sin embargo, esta tesis tiene un firme contrapeso institucional. El gobierno de Bolivia ha descartado categóricamente la presencia de este cartel en el país, calificando los señalamientos como estrategias políticas. La otra arista, la triangulación de precursores y el puente aéreo. Más allá del financiamiento electoral directo vía Caracas, la inteligencia internacional maneja una segunda arista operativa que conecta los casos de narcotráfico de alto nivel en Estados Unidos con el territorio boliviano, una línea que toca la coyuntura del Chapare. El desvío de sustancias químicas e inmunidad territorial.
Informes técnicos de la DEA y expedientes de cortes de Florida y Nueva York detallan cómo redes ligadas al Cartel de los Soles, la estructura militar venezolana dedicada al tráfico de drogas, cooperaron estrechamente con clanes locales en Bolivia. El rol estratégico de Bolivia en este engranaje no era solo la exportación de cocaína refinada, sino la logística inversa. El uso de la hidrovía Paraguay-Paraná y rutas aéreas clandestinas para ingresar precursores químicos esenciales como el envío de acetato de etilo y otros solventes controlados hacia laboratorios de cristalización de la Amazonía y el trópico de Cochabamba, zona donde las autoridades locales tenían históricamente acceso restringido. En Venezuela desde finales de los años 90, ¿no? Un poco en forma de leyenda urbana de tráfico y microtráfico de droga en varias partes del país, hasta que hay, digamos, la primera denuncia formal que se hace sobre el Cartel de los Soles. La hace un periodista del estado Monagas, que denuncia precisamente a un jefe de la Guardia Nacional por tráfico de droga en la zona y lamentablemente ese periodista aparece muerto 2 días después. Habló al momento de hacer su denuncia de la existencia del Cartel de los Soles, hablaba en ese momento y trató de introducir algunas pruebas ante la justicia venezolana de la existencia de un cartel en el que participaban miembros de la Guardia Nacional, pues en el trasiego, ¿no? En el transporte de droga por territorio venezolano. Esa es como la primera, digamos, gran o más notoria mención al Cartel de los Soles como tal. Sin embargo, lo que conocemos como el Cartel de los Soles se empieza a mencionar claramente a partir de la construcción del caso en Estados Unidos entre 2019 y 2020, cuando efectivamente una serie de personajes, funcionarios, exfuncionarios de los gobiernos, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, pues escapan de Venezuela, algunos son apresados afuera y empiezan a dar pistas de la existencia de un cartel como tal. Pese a ello, en 2025, el gobierno de Bolivia ha descartado categóricamente la presencia del denominado Cartel de los Soles en el país. Las autoridades han asegurado que no existe evidencia de actividad ni de emisarios de esta organización en territorio boliviano, calificando estos señalamientos como estrategias con tintes políticos. De que no existe la presencia de cárteles en nuestro país, ¿no? El cártel de los Soles sabemos que también tiene matices políticos en función a estas declaraciones y en función también a responsabilizar a autoridades nacionales de otros países, por lo cual nosotros no tenemos ninguna información y descartamos sobre el tema de la presencia de emisarios de cárteles de los Soles. Nos hemos enterado por no solamente esos medios, en el exterior también se anda hablando de ese tema. Yo he hablado con nuestro ministro de Gobierno sobre el particular. Y evidentemente aquí hay que aclarar de que no hay presencia de cárteles aquí en nuestro país. Se tratan de emisarios que vienen permanentemente promocionando el negocio, por supuesto, en nuestro país, pero no existe evidencia de que hayan habido cárteles. Sin embargo, se ha instruido al Ministerio de Gobierno que haga todas las investigaciones al respecto para poder esclarecer estas dudas que hubieran y asimismo, felizmente, con la buena relación que tenemos con el presidente Lula, se ha instruido también al ministro de Gobierno que pueda contactarse con la Policía Federal de Brasil para que podamos intercambiar información y tener
documentación e información mucho más precisa que pueda dar con el paradero de esta El gente. repaso a los expedientes de las Cortes de Nueva York nos deja una lección periodística fundamental: la diferencia entre la geopolítica del dinero y la realidad operativa del narcotráfico. Mientras las delaciones del Pollo Carvajal siguen bajo el análisis de agencias internacionales buscando comprobar el flujo de divisas ideológicas del pasado, el caso del Mayo Zambada nos recuerda que los grandes carteles miran a la región con pragmatismo empresarial. Buscan el control de los insumos y las rutas, no de las urnas. Frente a la desinformación y el discurso político, el rigor de los datos sigue siendo nuestro único faro. Gracias por acompañarnos en esta entrega especial de Más Allá de la Noticia, una producción de FEM Media y TLC HD. No olvides suscribirte, dejar sus comentarios y compartir este contenido investigativo. Hasta la próxima.